Ser Historia, con Nacho Ares. En vista de los medios económicos del señor Shelton, del riesgo de fuga y la naturaleza atroz de las muertes del señor Ames y del señor Darby, solicito que se le deniegue la libertad bajo fianza. Dado que ha rechazado el derecho a ser representado, señor Shelton, ¿tiene algo que declarar? Señor Shelton, ¿le gustaría decir algo, señor Shelton? Sí, señoría. ¿Me pongo en pie? Por favor. Señoría, soy un ciudadano ejemplar. Una persona normal. No hay ningún riesgo de fuga. Y este es presuntamente mi primer delito. La acusación no ha presentado ni una sola prueba en mi contra. Este fragmento de la película Un ciudadano ejemplar del año 2009 nos hace recordar momentos de juicios a personas. Sin embargo, a lo largo de la historia, por grotesco y extraño que parezca, muchos animales han sido sometidos a juicios por las circunstancias más rocambolescas. Es quizá una de las anécdotas protagonizadas por los animales en la historia del ser humano, en definitiva, porque siempre que hablamos de historia pensamos en esos actos protagonizados por el ser humano a lo largo del tiempo, desde la prehistoria hasta nuestros días. Y sin embargo, algunos de ellos tuvieron como protagonistas animales. A este tema vamos a dedicar el cronovisor en esta noche, en donde nuestro programa va a ser un poco más corto de lo habitual debido al cambio de hora. Bienvenidos a Ser Historia, los juicios a los animales. Ese va a ser el tema de nuestro cronovisor durante la primera media hora de nuestro programa. Daremos paso a las noticias y a la vuelta tendremos la segunda mitad de nuestro programa, dedicado a las curiosidades más llamativas de la guerra civil. No siempre ha tenido este momento tan crudo de nuestro pasado, ese lado tan oscuro o tan nefasto. Recuerden que nuestro programa de hoy va a durar solo 60 minutos por el cambio de hora. Les vamos a tener informados a lo largo de todo el espacio. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. ¡Comenzamos! Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, bienvenido una semana más a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho Ares? Bien hallado. Esta semana muy zoológico. Tenemos el programa, ¿eh? Sí, mucha gente, la inmensa mayoría, no lo han acertado. Cuando hemos puesto la fotografía de la pista semanal, ya sabéis, los que nos seguís, que todas las semanas nuestra compañera Ana Caballero, a través de las redes sociales, el miércoles o el jueves, coloca una fotografía que intenta representar un diorama con Playmobil, o la Playmobil, con algunos de los elementos que pueden, pues eso, ¿no? Pues orientar sobre el tema del que vamos a hablar, y muy poca gente lo ha acertado. Yo no sé si ha habido alguien. Sí, bueno, iban mucho por lo del Arca de Noé, que tenía pinta, faltaba la barca, pero no, era muy difícil. Esta vez estaba complicado el tema, ¿no? Porque no era un personaje histórico en concreto, sino que más bien era eso, situaciones grotescas. Pero totalmente grotescas, porque hacer un juicio a un animal... Hay que ser animal. Hay que ser animal. No, pobres animales, hay que ser idiota. No tiene... Sí, pero fíjate que jurídicamente estaba justificado. Y teológicamente incluso, si me apuras. Entonces, claro, es que este tipo de juicios no se produjeron en un momento determinado y en una ciudad, en un país determinado. Que va, esto fue algo universal a lo largo de Europa, sobre todo en la Edad Media, pero también antes y después de la Edad Media hubo juicios, pero porque todavía todo giraba alrededor de una concepción de los animales. Los animales eran seres que tenían alma, eran seres que podían sufrir o padecer, eran seres que tenían que sufrir las consecuencias de un delito donde ellos directa o indirectamente habían participado. Entonces, bueno, pues cuando no se encontraba el culpable físico, material y humano,
pues el animal, si rondaba por allí, ahora contaremos unos cuantos casos, pues era el que había que enjuiciarle, condenarle o exorcizarle, porque también había exorcismos para esto. Y esto es una práctica muy común hasta prácticamente bien entrado el siglo XX. O sea, yo tengo un caso de un perro en Suiza en 1906, donde se le condena también por cómplice de un robo. Entonces dices, ¿cómo ha podido llegar esta insania, esta estupidez hasta días días cercanos a la época en que estamos viviendo? Porque había una regulación jurídica y también teológica donde se justificaba que los animales podían ser también cómplices o culpables directamente de un crimen. Claro, y lo dices tú que eres abogado. Pues mucha por gente eso no sabe que tú eres abogado. No, bueno, ya no estoy en ejercicio, sí que estuve durante muchísimo tiempo ejerciendo de letrado para la Administración del Estado, sobre todo en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y entonces es una materia que siempre me ha interesado, saber hasta qué punto los animales podían tener conciencia de lo que se les estaba haciendo. Evidentemente no, los juicios que se declaraban contra ellos, pues te puedes imaginar que la indefensión era absoluta, pero en el fondo, si te das cuenta, Nacho, eran juicios para consolar a una población. Imagínate, por ejemplo, una plaga de gorgojo, de insectos, que habían arrasado una cosecha determinada, y dices, bueno, ¿qué hacemos? ¿A alguien tenemos que echar la culpa? ¿A Dios? Bueno, ¿al diablo? No, pues vamos a echarlo directamente a la plaga de insectos, a los gorgojos o a los saltamontes. Y entonces, bueno, la gente se quedaba más o menos conforme, como diciendo, bueno, hemos condenado, ya ves tú cómo les condena, ¿no? Atrápalos, sobre todo si son insectos. Pero cuando eran animales, mamíferos, sí que se les ahorcaba, se les quemaba, y además con una especie de festín público, ¿no? Con algarabía, incluso con testigos de otros animales de la misma raza para que presenciaran también esa ejecución. O sea, algo que aparentemente es estúpido visto desde nuestra perspectiva, pero que en aquel momento, bueno, justificaba por una parte una condena que había que hacer a alguien, y por otra parte era una especie de recompensa moral, yo no sé si espiritual, de que alguien pagaba las consecuencias de lo que había ocurrido a esa población o a ese niño o ese desastre que había ocurrido en un lugar determinado. Muy bien, si te parece, Jesús Callejo, avanzamos en nuestro cronovisor, que hoy tenemos menos tiempo, porque recordad que hoy tenemos 1 hora menos de programa. Aquí tengo el teclado. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? Pues nos vamos al siglo XVII y en concreto al 8 de septiembre de 1624. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Un juicio barroco. Yo no me hubiera imaginado aparecer con esta casaca en este ambiente de letrados, pero de letrados un poco curioso, ¿no? Jesús, sí. ¿Dónde me has traído? Pues mira, estamos en la costa de Candás, en Asturias, porque desde hace unos cuantos años estos pescadores que estamos viendo aquí a nuestro alrededor están desesperados porque hay unos delfines de la especie de los calderones, como así se les llama aquí, que están arrasando no solo con los pescados que a ellos les sirven de manutención, sino también con las redes, con los aperos de pesca. Y entonces, bueno, están bastante cabreados hasta el punto de que lo han puesto en conocimiento del sacerdote de Candás. El sacerdote, a su vez, lo ha puesto en conocimiento del obispo de Oviedo, y el obispo de Oviedo pues ha dicho, bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer. No se me ocurre otra cosa que hacer un juicio en alta mar, que es lo que vamos a presenciar ahora mismo. Y para eso, fíjate qué curioso, Nacho, se recurre, por supuesto, a un abogado defensor y a un fiscal. Hacía pocos años que se había abierto la Universidad de Oviedo y en concreto la disciplina de Derecho. Y entonces dice, bueno, pues tenemos a los mejores catedráticos, a las mejores personas que saben enjuiciar un caso de estos. Entonces, bueno, pues en este momento estamos entrando en el barco que nos va a llevar a alta mar, además del párroco de Candás. Tenemos al abogado defensor, a don Juan García Arias de Viñuelas, ahí le ves con el birrete. Tenemos como fiscal al doctor Martín Vázquez, que es catedrático de Prima de Cánones, y además tenemos a un fraile dominico. Que no falte la iglesia, el cura y el fraile. Que no falte la Inquisición. La Inquisición. Estamos en épocas de Inquisición. Ahí va con su hisopo, con sus santos óleos, en fin, con sus reliquias y con todo lo que sea menester. Y varios testigos. Montamos en el barco, zarpamos, vemos ya un poco la costa cómo se va alejando.
y cómo nos vamos a la zona donde supuestamente están estos calderones. Y ahí es donde se hace este paripé de juicio, porque en definitiva es un paripé. El abogado, ¿qué es lo que está diciendo? Que evidentemente los calderones, los delfines, son anteriores al ser humano, que esas aguas ya eran suyas, que por lo tanto tienen derecho a faenar y a pescar lo que les dé la real gana. El fiscal dice que, hombre, eran suyas hasta que llegó el ser humano, hasta que los candasinos necesitan también ese pescado para vivir, y por lo tanto ellos también tienen su derecho a esa pesca, y que además el mar es muy ancho y muy grande y que pueden hacer sus faenas los calderones en otro tipo de lugares y no tiene que ser precisamente en ese sitio. Bueno, conclusión, ya te puedes imaginar, ¿no? Por dónde van los tiros y por dónde va la sentencia. Me lo puedo imaginar. Se condena a los calderones, y aquí es donde interviene el fraile dominico. Este fraile dominico, interesante, por supuesto, hay un escribano, que es el notario de la época, ¿no? Don Juan Valdés, ni más ni menos. También prestigioso escribano para tomar nota de todo esto. Así que el fraile dominico, una vez que se declara la sentencia condenatoria de los calderones, se hace un exorcismo, es decir, con hisopo, con oraciones, con jaculatorias, se les conmina a los calderones para que no vuelvan a estar en esa zona, para que no irrumpan con la pesca de los candasinos, para que no entren en una colisión de intereses, bajo pena de excomunión. Es decir, que si no lo hacen, al final se les va a excomulgar debidamente con la Santa Iglesia y con la Santa Inquisición. Y aquí viene lo interesante y lo curioso. Esto es un juicio histórico, no estamos hablando de una leyenda, porque esto que escribe Juan Valdés, el escribano, aparece mucho tiempo después, estamos hablando del año 1980, en el Archivo Histórico Provincial de Oviedo. Y gracias a eso sabemos con todo tipo de detalles y con todo tipo de declaraciones lo que ocurre justo en este momento que estamos en el cronovisor. Y dice el cronista, porque luego esto se escribe posteriormente por el maestro Gil González Dávila, que era el cronista de Felipe IV, en una de sus obras, en el Teatro Eclesiástico de la Santa Iglesia de Oviedo, que habían pasado 11 años, y él dice textualmente: y desde entonces no se ha vuelto a ver calderones en esta zona de la costa de Candás. Encima tuvo éxito. Tuvo éxito. O sea, por lo que sea, ya sabemos que los delfines son muy inteligentes, ya sabemos que tienen un cerebro bastante desarrollado, pero es que funciona. Hasta el punto que, fíjate cuando se encuentra este testimonio, este escrito, en 1980, 2 años después, se hace un monumento en uno de los parques públicos que hay en Candás, se hace un monumento al juicio de los delfines, como así se ha denominado. Es el único caso que yo conozco, por eso nos hemos ido a España, el único caso que yo conozco que, además de un juicio notarial, con todas las reglamentaciones legales y fiscales, además hay un monumento para demostrar, para justificar que eso existió en el siglo XVII, que no estamos hablando de una invención ni ninguna novela, sino que se produjo, y además con resultados efectivos. Los calderones siguen ejerciendo sus trabajos de pesca en sus zonas, pero siempre salvando ese territorio legítimo que desde ese momento los candasinos han obtenido. Curioso, llámalo como quieras, pero los resultados son de lo más efectivos. Desde luego, porque cuando hemos propuesto este tema, los juicios a animales a lo largo de la historia, seguro que muchos de los que nos están escuchando no dan crédito a las palabras de nuestro crononauta Jesús Callejo en relación a los documentos históricos que vamos a leer, ¿no? Y efectivamente, es que el hombre es capaz de absolutamente todo. No solamente llegar a la luna, sino también de juzgar a unos delfines o a unos ratones, como vamos a escuchar. El día de Santa Úrsula, Anno Domini 1519, Simon Fleece, residente de Stills, compareció ante el juez y alcalde de la comuna de Glurs y declaró en nombre del pueblo de Stills que deseaba iniciar un proceso en contra de los ratones de campo, con arreglo por lo prescrito por la ley. Y como la ley manda que los ratones deben ser defendidos, solicitó a las autoridades se nombrase un defensor, a fin de que los ratones no tuvieran reclamo alguno. Sobre todo eso, que los ratones no pudieran luego decir, no nos han defendido, no pueden tener ninguna reclamación, como este ratón que tienes aquí delante del micrófono. Tengo aquí, qué simpatiquillo. Simpatiquillo, ¿verdad? Qué bigotillos tiene más ricos. ¿Cómo vas a juzgar a ese pobre muchacho? ¿Cómo le vas a juzgar? A pesar de todo lo que hacen, ¿no? Nadie quiere tener ratones en su casa y menos en su granero, y por algo será. Es verdad que los ratones... Pero mira, yo tengo un ratón divertido y ¿sí? Yo no sé si lo he contado alguna vez. En mi casa del Cairo
Ataulfo es un ratón y al final lo cacé y lo eché ahí a la vera del río, ¿no? Pero a los que nos están viendo pueden entrar en YouTube y buscar ratón Ataulfo El Cairo. Lo puede hacer José María Sendra, que se está riendo a través del cristal, nuestro técnico. Y ahí va a ver un poco la grabación de vídeo que hice del ratón y todo eso. Es una cosa divertida. Éramos amigos. Hombre, a ver. Lo que pasa es que luego, pues imagino como en esto de las cosechas, ¿no? Cuando ya empieza a poner su pata en tu terreno es cuando ya empieza a molestarte un poco, ¿no? Exactamente, hay confluencia de intereses, lo que pasaba con los calderones, ¿no? En Candás. Fíjate qué curioso, porque esto que hemos escuchado, este juicio de 1519 en el Tirol, al final se dicta sentencia, se les destierra, claro, no vas a ir matando uno a uno, se los destierra, pero se tiene una consideración, hay un atenuante, y es para los ratones hembra que estén embarazadas en ese momento. Entonces se les da un plazo más de 2 semanas para que abandonen el territorio. Está todo pensadísimo, ¿eh? ¿Qué te parece? Algo humanitario. Bueno, deja de ser un detalle chocante, curioso, casi estrambótico, pero se les da un par de semanas más como diciendo, bueno, primero que tengan las crías, porque si no es más engorroso tener que hacer el trasiego, ¿no? Y el exilio de esa manera. 3 años después, en Autun, en Francia, ocurre algo también muy parecido, porque también los ratones están asolando unos cultivos de cebada y ahí se nombra a un abogado. Además tenemos hasta el nombre, ¿no? Bartolomé Chasseret. Este Bartolomé Chasseret, como así se le denomina, que además incluso luego llegó a ser magistrado de Provence, él tiene una táctica muy sutil, es un tío muy inteligente, y dice, bueno, a ver, me han nombrado defensor de estos ratones, a ver qué digo yo, ¿no? Sabiendo que ya están condenados de antemano. Y entonces él lo que hace es que prorroga un poco la historia, ¿no? Es el vicario local que está interesado en que esto se marche, porque es verdad que la Iglesia siempre estaba metida en este tipo de juicios. O sea, por una parte estaba la parte judicial, legal, vamos a llamarlo, más administrativa, pero la Iglesia es la que decía, sí, que se les condene, pues bueno, total, no tienen alma, pero de alguna forma Dios ya les juzgará una vez que se la hayamos ejecutado o se hayan exiliado. Entonces lo que hace este abogado francés es decir, bueno, pues consigue una demora, una prórroga. Dice, vamos a ver, si convocamos a estos ratones que son los que han asolado este campo de cebada, habrá otros que no sean los culpables y que por lo tanto pues toda la comarca se tiene que enterar de esta especie de edicto, porque hacen un edicto público, tipo pregonero. Dice, bueno, vale, pues dan otro plazo más, lo conceden. Cuando ya por fin han conseguido ese plazo, dice, pero es que si regresan aquí hay una serie de riesgos, porque hay gatos al acecho que pueden devorar a unos cuantos, entonces no podrán ser juzgados. Por lo tanto, hay que prorrogar un nuevo plazo para que tengan la seguridad absoluta de que llegan al juicio. Entonces hay que tener una especie de pasillos o corredores sanitarios para que puedan llegar. Bueno, conclusión, da tantas prórrogas este abogado, Bartolomé, que al final el vicario dice, mira, se acabó, les indulto, déjame en paz, porque el proceso legal me está costando dinero. Y esta es una de las consecuencias muy interesantes de los juicios de animales, que al final sí que generaban unos gastos que no compensaban, porque tú imagínate, a un cerdo, a un perro o a un gato, tú le tienes primero que capturar. Luego lo tienes que meter en una celda, le tienes que alimentar por lo menos 2 o 3 semanas hasta que se produzca el juicio. Luego, en el caso de que le ahorques, que pasaba en muchos casos, tienes que contratar a un verdugo, hay que pagarle, pero también a un carpintero para que haga el cadalso. Hay que alimentarle, en fin, mucho o poco, pero hay que alimentarle. Al final echas cuentas y dices, mira, es que no me compensa, esto no me vale a mí la pena, porque es verdad que ha podido cometer lo que sea. En el caso de un cerdo, ahora te contaré, porque el caso de la cerda de Falés es muy interesante porque también hay muchos datos, muchos datos históricos, un poco lo mismo que pasa con los calderones de Candás, y es que esta cerda... Es lo que te iba a decir, porque hemos hablado de delfines, hemos hablado, lo has comentado también un poco ahí en la introducción de insectos, de cerdos, de burros, de perros, hay juicios contra absolutamente todo, contra todo tipo de animales. Los que más tenían que perder en todo esto eran los gatos, pero por una razón. Acuérdate de la época que estamos hablando de ese final de la Edad Media, ese principio del Renacimiento, de la Edad Moderna, y la Inquisición perseguía mucho la herejía, la brujería, la hechicería, y un animal que estaba asociado a las brujas, ¿quién era? El gato. El gato. Y si era negro, ni te cuento. Hasta el punto que cuando había cualquier síntoma, atisbo, indicio de que un gato podría estar detrás de alguna fechoría y, por supuesto, detrás de una bruja, o por lo menos alguien que fuera acusada de hechicería, el gato también era condenado. Acuérdate cuando hablamos de Juana de Arco, cuando la condenan a la hoguera por herejía, también echan gatos a la hoguera, porque se piensa que los gatos son los sicarios de estas brujas para hacer las maldades y
porque entran donde ellas no pueden entrar, igual que pasa también con los ratones. Por eso los ratones, los sapos, los gatos, incluso algunos perros negros se asocian a la magia negra, al mundo hechizeril, y tenían todas las papeletas para perder en cualquier juicio que se hiciera contra ellos. Entonces, mira que se quemaron gatos, casi nos quedamos sin gatos en la Edad Media por esa razón. Igual que pasa con la peste bubónica. Cuando llega la peste bubónica se asocia todo este mal a los gatos, porque eran ignorantes de que realmente eran las ratas, y ni siquiera las ratas, eran las pulgas, y ni siquiera las pulgas, eran las Yersinia pestis. Es decir, que como los transmisores o los que habían pululando por allí eran gatos, se pensaban que ellos eran los que traían esta especie de maldición. Entonces, bueno, pues gatos, perros, gorgojos, insectos de todo tipo, aves, cuervos también les juzgaron. Y en el caso de los cerdos, con mucho más intensidad, porque es verdad que los cerdos, igual que pasa con los perros rabiosos que llegaron a matar a personas, los cerdos, en aquella época que pasaban un hambre canina, igual que todo el mundo, llegaron a comer a bebés. Entonces, claro, ¿qué había que hacer cuando un cerdo había comido y por lo tanto asesinado o matado a un bebé? Pues al cerdo se le juzga. Y se le juzga, bueno, pues con todas las consecuencias. Hasta se le viste de ser humano para que tenga una apariencia humana, a que a la hora de ejecutar la gente, los que están congregados allí, tengan más empatía, tengan la sensación de que realmente están ejecutando a alguien que se lo merece, a pesar de que el pobre animal pues ni entiende lo que está pasando allí, pero sí tiene conciencia. En aquel momento se pensaba que los animales no tenían conciencia, y sabes que últimamente, sobre todo después de la declaración de Cambridge, sí se sabe que los animales, como dice la declaración de Cambridge, en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, dice, los animales no humanos tienen conciencia, por lo tanto tienen sentimientos, tienen inteligencia, y no se les puede juzgar por este tipo de delitos, porque a diferencia de lo que se pensaba antes, de que no sentían ni padecían, sí que sienten dolor, sí que tienen una empatía y una relación con el entorno, y de afectividad, de amor, en fin, de sentimientos puros y duros, y que los animales, en este caso ya digo, mamíferos sobre todo, sí que tienen esa conciencia, declarado por la Declaración de Cambridge del año 2002 por 17 neurocientíficos. O sea que hasta hace muy poco se ha tenido que hacer esa declaración para demostrar de una forma fehaciente lo que todo el mundo ya intuía, lo que ya intuía Santo Tomás de Aquino. Más cercano en el tiempo, no recuerdo cuándo fue, Juan Pablo II, ¿no? También dio el Vaticano dio la confirmación de que realmente los animales tenían alma. Eso es, sí, creo que fue en el año 1990. Juan Pablo II también yo lo llega a decir, dice que tiene una especie de aliento vital, es algo más parecido al alma, y que por lo tanto a un animal, aunque tengan un alma grupal, como dicen, en fin, algunos esotéricos, o sea, no tenían un alma individual, inmortal, como tienen los humanos, y tendrían un alma grupal. Cuando mueren, ese alma se reagrupa en su especie. Pero claro, en esta declaración de Cambridge del 2012, antes dije el 2012, sí que certifica que de alguna forma no solo tienen conciencia, sino que tienen estados afectivos. Entonces hay que considerarlos con una serie de derechos inalienables, como se decía entonces, porque de no considerarlo así, a los animales les estás tratando como cosas, como res nullius. Y efectivamente se ha demostrado, palpablemente y mucho más ahora, que no son cosas, que no son res nullius, que tienen sentimientos y que tienen ese espíritu vital, vamos a llamarle alma, sea grupal o sea individual, nos da igual. Pero todo este tipo de barbaridades ahora mismo serían impensables. ¿Por qué? Porque hay unas leyes y hay unos derechos que se les reconocen. Bueno, y un paso más allá, también se ha hablado, ¿no?, de las plantas, de ese protosistema nervioso que tienen, a partir del cual cuando se le corta una hoja gritan, chillan. Eso es, bueno, la verdad es que es el mundo de la fauna y de sí, entramos en eso, sí, porque fíjate, yo tengo una obra además que trata sobre eso, ¿no?, sobre el mundo vegetal, sí, y sobre si las plantas o no tienen también una especie de alma. Claro, llamarlo alma es un poco pretencioso, pero bueno, por ejemplo, Erasmus Darwin, ¿no?, el abuelo de Charles Darwin, sí pensaba que tenían una especie de alma, de sentimientos, y que además tenían inteligencia, entendiendo inteligencia el cómo te comportas a la hora de tener un problema de tu entorno, o sea, cómo lo resuelves. Y las plantas se sabe cómo lo resuelven. Además hay multitud de ejemplos que podríamos poner. Hombre, de eso a llegar a decir que tienen conciencia, que tienen afectividad, es más complicado. Sí que los animales lo tienen sin ningún tipo de duda, porque tienen un sistema neuronal muy complejo, pero las plantas sí tienen otro tipo de sistema que sin ningún tipo de duda sí que se puede decir que tienen un tipo de inteligencia. No una inteligencia como un animal, pero la inteligencia suficiente como para sobrevivir a costa, muchas veces, de sus semejantes.
Llenó de enojo esta noticia el ánimo de Jerjes, quien irritado mandó dar al Helesponto 300 azotes de buena mano y arrojar al fondo de él al mismo tiempo un par de grillos. Aún tengo oído más sobre ello, que envió allá unos verdugos para que marcasen al Helesponto. Lo cierto es que ordenó que al tiempo de azotarle, le cargasen de baldones y oprobios bárbaros e impíos, diciéndole: «Agua amarga este castigo te da Dios porque te has atrevido contra él, sin haber antes recibido de su parte la menor injuria. Entiéndelo bien y brama por ello, que el rey Jerjes, quieras o no quieras, pasará ahora sobre ti. Con razón veo que nadie te hace sacrificios, pues eres un río pérfido y salado». Jesús Callejo, y vemos que no solamente se ha castigado a animales por sus fechorías a través de estos juicios, sino también a otros elementos de la naturaleza, como las aguas. Hay que ser muy tonto. Este texto de Heródoto, hablando de Jerjes I, en donde le tengo aquí en la mano al bueno de Jerjes, se puso a dar palos ahí al agua. Le puso a dar 300 latigazos, le tira un par de grillos. Cuando habla de grillos, evidentemente se está refiriendo a grilletes. Es una forma de que sufran las consecuencias. Y todo porque dentro de esas guerras médicas que describe Heródoto, que entre el imperio persa contra los griegos, pues hacen una especie de barca, de puente con barcas, y el Helesponto, lo que sería actualmente el mar de Dardanelos, pues les juega una mala pasada y destruye ese puente. Entonces, bueno, pues Jerjes es lo malo cuando tú te declaras un dios, ¿no? Cuando él cree que es dios y que nada humano y nada que esté fuera de él le puede afectar. Entonces dices, ¿qué hago? Pues nada, no se le ocurre otra cosa que hacer esa flagelación del Helesponto, como así se ha denominado. Es decir, uno de los actos más estúpidos, más ególatras de los que tú puedes imaginar, porque no sirvió para nada. Pero sí que hubo un conjuro, para que veas un poco cómo funciona también la magia. Además de darle los 300 latigazos, un conjuro ahí diciendo aguas amargas, ojalá tengas todas las consecuencias negativas por haber hecho esto, porque nosotros no hemos hecho nada contra ti, y desde este momento tú serás tal. Empiezan a se soltar sentía traicionado, ¿no? imprecaciones de todo tipo, que en el fondo era lo que se hacía en la magia negra en aquella época. Bueno, casos de estos es verdad que hay pocos. En fin, el caso de Jerjes, que estaba como una chota y así le fue. Pero también hay un caso que yo conozco en Alemania. Estaba como una chota, hacía mucho que no escuchaba eso. Sí, pero ya te digo que es lo que tiene cuando alguien se considera un dios, cuando no admites un tipo de fallo. Y demuestra también un poco la impericia, la impotencia, la ignorancia del que es incapaz de reconocer sus fallos, ¿no? No, totalmente. Es alguien que dices, ¿cómo puede ir contra mí los elementos? Bueno, eso también Felipe II se las tuvo, ¿no? Contra esos elementos, pero bueno, por lo menos tuvo una frase más o menos gloriosa para justificar que la Armada Invencible no fue por culpa suya, sino fue por los elementos. Pero es que en este caso, a sabiendas que no los elementos, la toma contra él. En el caso que te contaba de Alemania, en el siglo XIV, se juzga un bosque entero. En Alemania hay un ladrón que hace sus fechorías y entonces pues va huyendo de las autoridades de bosque en bosque, de árbol en árbol dentro del bosque. Entonces, tipo Robin Hood, que se escapa, no le llegan a capturar, y entonces no se le ocurre otra cosa al sheriff de turno que decir, bueno, pues voy a talar y voy a quemar este bosque. O sea, antes hace un juicio previo, ¿no? Otra especie de simulacro, otra estupidez de juicio. Y en ese momento se le condena al bosque a ser talado y a ser quemado, sencillamente porque un ladronzuelo se le escapó y se refugió en ese bosque. O sea, para que veas hasta dónde llegan este tipo de cosas. Muy bien, Jesús Callejo, crononauta. Hoy tenemos un cronovisor más cortito. Te esperamos la semana que viene, intentando hacer un poquito más de historia. Por supuesto, aquí estaré, Nacho. Y a nosotros todavía nos queda media hora más de programa. Atención, porque van a llegar las 2 de la mañana, pero en realidad van a ser las 3. Hay que adelantar el reloj. Nuestros compañeros del servicio de informativos, que ya están entrando en el estudio, nos lo van a recordar. Nosotros volvemos a la vuelta.
Estás escuchando Ser Historia en la cadena Ser con Nacho Ares. La historia como nunca antes te la habían contado. El 18 de julio, el ejército sale de los cuarteles apoyado por la Falange, la Guardia Civil y los carlistas. El alma del complot, el general Mola, subleva el norte. Queipo de Llano el sur. Pero el éxito depende de Franco, el general más joven del ejército exiliado en el Marruecos español. Al anunciarse la sublevación, la multitud se lanza a las calles y reclama armas. Tras haber vacilado, la República resulta anulada. Hay demasiado. España dirimirá sus cuentas con un solo juez: el fusil. Acabamos de escuchar un fragmento de un documental francés, Historia de la Guerra Civil Española, 1936-1939, en donde se recrea en la voz en off cómo fue el comienzo de ese golpe de Estado, ese levantamiento, y en definitiva lo que sería la postre, el inicio de la Guerra Civil Española. Siempre que hablamos de la Guerra Civil Española, lo he comentado una y mil veces, es un tema que reconozco que no me gusta tratar, porque digas lo que digas, siempre vas a herir la sensibilidad de alguien. Es muy difícil, pues por toda la polémica política que se ha levantado en los últimos años al respecto, y que realmente es un tema pues poco agradable, ¿no? Desde el punto de vista del aspecto más humano, porque bueno, pues nuestros abuelos, nuestros padres la vivieron muy cerca o incluso fueron protagonistas de ella, y sin embargo hay testimonios que nos pueden hacer ver, aún así, con el paso de las décadas, con el paso de la historia, ahora que estamos con esos 80 años del final del conflicto, ver quizá ese lado más humano, me atrevería a decir que hasta divertido, ¿no? Curioso por lo menos, que estoy convencido de que dentro de unos años, un montón de años, cuando haya pasado una o dos generaciones más, incluso se vea esto con otro cariz, con otro enfoque. Pedro Corral, bienvenido a Ser Historia. Nacho, muchas gracias a vosotros por vuestra hospitalidad. Pedro Corral acaba de publicar con Almuzara Eso no estaba en mi libro de la Guerra Civil. Es el segundo ensayo que publica con Almuzara. Antes publicó años atrás Desertores. Y sin embargo, en este dedicado a la Guerra Civil, Pedro, quizás das ese lado más anecdótico, ¿no? Dentro de lo terrible que fue todo aquello, más anecdótico, más curioso, que incluso al lector profano, que no creo que haya mucha gente profana en este tema, le puede incluso hacer esbozar una sonrisa, ¿no? O decir, joder, pues tampoco... Sí, es difícil. Hombre, la tragedia siempre está detrás, ¿no? Y hay algunos casos en particular en los que la tragedia se te presenta en primerísimo plano, ¿no? Pero estoy muy de acuerdo con lo que has dicho en la introducción. La guerra civil puede ser muy desagradable de tratar en una reunión de amigos o entre incluso familiares, ¿no? ¿Verdad? Pero quizá por eso mismo que ha pasado, ¿no? Que en los últimos años se ha politizado la visión retrospectiva de la guerra civil. Yo creo que la guerra civil vista como pasado, como algo que sucedió y ha quedado atrás, pero que tiene que seguir siendo estudiada, investigada, difundida, por supuesto, divulgada. Yo creo que las generaciones jóvenes deben conocer lo que ocurrió en España hace 80 años, pero desde ese punto de vista meramente de investigador, como me pasa a mí, yo tengo una curiosidad por la guerra civil insaciable. Es un campo inabarcable, como dices tú, de historias humanas, de cosas chocantes, de historias que verdaderamente nos han dejado o nos han ocultado o no hemos querido darle la importancia que debiéramos darle, ¿no? Y que se descubren ahora 80 años después bajo otra perspectiva. Bueno, eso siempre para mí, yo estaré dispuesto a seguir investigando. Creo que moriré con las botas puestas en este sentido, porque me atrae muchísimo. Pero desde ese punto de vista de algo, no te voy a decir arqueología, que también la he hecho, arqueología de la guerra civil,
pero casi, ¿no? Yo recuerdo hace unos años, nosotros en las redes sociales, tanto en Twitter, en Facebook, en Instagram, pues recibimos comentarios de todo tipo. La mayor parte son bastante benévolos con nosotros, pero en ocasiones siempre entra, y a colación cuando hablamos de estos temas de la guerra civil, pues algún desaforado que recuerdo que criticaba un comentario que yo hice, fíjate qué transgresión, que había sido una guerra entre hermanos. Y él me corregía y dice, no, fue una guerra entre buenos y malos. O sea, agárrate la idea que tiene la gente de esto, ¿no? Porque lo comentábamos hace unas semanas que hacíamos el programa en Petrer, en Alicante, celebrando, recordando un poco la salida, ¿no?, del gobierno de Juan Negrín, ese gobierno último de la Segunda República al exilio, en donde yo hice un comentario que quizás tenemos una serie de arquetipos de la izquierda anarquista y de la derecha ultrafascista, que es lo que quizá decía esta persona, ¿no?, que hacía ese comentario. Sí, ¿no? Los dos extremos. Los dos extremos, claro. ¿no? Y yo comenté el detalle de compañeros que han trabajado en la excavación de algunas fosas, por ejemplo, sacando gente del lado republicano, y que todos llevaban pues sus estampitas de la Virgen, de sus creencias, que pensamos que la izquierda pues era anarquista, y dejaba de lado la religión, iba quemando iglesias. Es mucho más flexible, ¿no? Mucho más laxo quizás la idea que tenemos que tener de todo ello, ¿no? No hay que generalizar tanto. Claro, esa guerra de buenos y malos, pero sobre todo esa guerra que nos han vendido, y yo creo que fruto de la propaganda de uno y otro bando en plena contienda, que los dos bandos se esforzaron por trasladar la imagen de que toda la sociedad de sus respectivas zonas estaba amplísimamente y rotundamente volcada con sus respectivas causas. Eso es falso. Yo tengo cálculos de movilización de quintas, que por cierto hay que recordar que las quintas forzosas, el régimen, en la zona franquista se movilizan en agosto. Los primeros reemplazos, los primeros reclutas forzosos son llamados ya en agosto del 36, un mes después del golpe. En el caso republicano tendrán que esperar a septiembre por la reacción contraria de las fuerzas, sobre todo anarquistas, a refundar el ejército regular, pero que será refundado por Largo Caballero al final, el Ejército Popular de la República, pero nutrido de reemplazos. ¿Qué sucede con estos reemplazos, Nacho? Pues que a la gente le pilla donde le toca. Y eso es lo que te aseguro que yo he entrevistado y he hablado, no solo para investigaciones, sino ya por el gusto de poder hablar con veteranos de la guerra civil allá por donde me los he encontrado. Y la frase que yo más he oído siempre de estos veteranos es: a mí me tocó o a mí me cogió en. Pocos he encontrado pues yo me fui voluntario aquí, pues esto con los de la Falange, yo me fui con los de la Columna de Hierro y tal. Muy pocos, la gran mayoría eran reclutas forzosos. Y en mi libro Desertores lo que tengo es determinado que los mandos de ambos ejércitos se quejaban de la escasa formación y preparación ideológica que tenían sus hombres. No sabían por qué luchaban sus tropas. Fíjate eso en el bando franquista, ¿no? Por ejemplo, con lo que nos ha tocado de oír siempre durante 40 años al régimen, es que todos eran furibundos franquistas súper convencidos. Bueno, yo acabo de tener el privilegio de encontrar, gracias a un buen amigo, lo voy a citar, a Luis Antonio Díaz Casero, que encuentra unos testimonios de prisioneros franquistas de la última batalla de la guerra civil de la que hablo en este libro, ¿no? Son prisioneros, son todos cogidos por los republicanos en la Casa de Campo en el último intento de tomar Madrid de los franquistas. El 8 de marzo del 39 se han cumplido hace 4 días el 80 aniversario. Bueno, y estos prisioneros franquistas son estos fascistas de correaje, de gomina, son campesinos de Extremadura, de Andalucía, de Galicia, arrastrados desde sus aldeas para el frente de combate sin comerlo ni beberlo. Y cuando les preguntan los oficiales republicanos: oye, ¿vosotros qué pensáis? Si sois de alguna ideología,
Pues hay uno que dice, sí, yo militaba en las Juventudes Socialistas Unificadas. ¿Pero qué hace un tío de las Juventudes Socialistas Unificadas pegando tiros en el ejército de Franco contra sus correligionarios? Pues esos casos fueron a montones, Nacho, a montones. Yo descubrí en Desertores una guerra civil absolutamente insólita. No me podía creer lo que estaba viendo en la documentación. Entonces, bueno, esas son las historias humanas que te rompen todos los esquemas, todos los prejuicios. Estamos hablando, como dices tú, de buenos y de malos. Mira, hay más de 50.000 españoles lucharon en la guerra civil en los dos bandos. Nacho, ¿qué hacemos con ellos? ¿Cómo los etiquetamos? Claro. Les ponemos primero el sello de fascistas, pero cuando luego estuvieron combatiendo, hechos prisioneros por los republicanos, reciclados y enviados al frente otra vez en unidades del Ejército Popular, les quitamos ese sello y les ponemos el sello de luchadores por la libertad. Es que se nos van a desgastar los sellos de caucho. Los sellos de caucho se desgastan muy rápidamente. Desde luego que sí. Y anécdotas como esa... tú cuentas mucho, Pedro Corral, en este libro. Eso no estaba en mi libro de la guerra civil. Hay algunas que son deliciosas, algunas muy humanas y emocionantes, ¿no? Y hay algunas curiosas, singulares, como este primo, ¿no? de Franco, que Franco parece que tenía a la familia en contra, ¿no? Que lo detuvieron. Cuéntanos un poco la historia, y él se negó un poco a... Bueno, yo lo titulo La guerra civil de los Franco y los Bahamonde. Es el primo hermano de Franco, es un aviador, Ricardo de la Puente Bahamonde, que ya en el año 34, cuando la Revolución de Asturias tiene un papel singular como jefe del aeródromo de León, porque se niega a bombardear a los mineros y se le destituye, se le juzga en Consejo de Guerra y se le condena a muerte ya en el año 35. Luego en el 36 será indultado por el gobierno del Frente Popular y se le destina como jefe al aeródromo de Tetuán, jefe de las fuerzas aéreas del norte de África, del protectorado español en África. Bueno, es justo el aeródromo de Tetuán, Sania Ramel, donde tiene que aterrizar el Dragón Rapid que trae a Franco desde Canarias, escala en Casablanca, para hacerse con el mando del ejército sublevado en África. ¿Qué hace Ricardo de la Puente Bahamonde? En primer lugar, desconoce totalmente que su primo hermano, con el que había jugado de niño en el Ferrol, casi dice la familia, los recuerdos familiares es que eran casi como hermanos. Ricardo de la Puente resiste a los golpistas, se niega a entregar el aeródromo y Sáenz de Buruaga, que es el coronel que dirige a las fuerzas sublevadas en Tetuán, ataca el aeródromo cuya defensa ha establecido con los medios de los que dispone Ricardo de la Puente, y Ricardo de la Puente rinde el aeródromo después de 1 hora y pico de combate, ¿no? Bueno, será fusilado el 4 de agosto en la fortaleza del Hacho, en Ceuta, de una manera en la que su primo, que ya ha llegado a Tetuán, aterriza en ese mismo aeródromo unas horas después, conoce que su primo ha sido detenido, que Ricardo de la Puente ha sido detenido, y él se inhibe completamente. Dice primero que Tetuán es una plaza aislada, Ceuta es una plaza aislada, es decir, no puede decidir sobre el indulto de su primo la Junta de Defensa Nacional, que está ya gobernando la zona sublevada en Burgos. Y entonces, con esa excusa de que Ceuta es una plaza aislada, lo cual es falso, están ya volando el puente aéreo que está llevando tropas a Sevilla, el aeropuerto de Tablada ya está funcionando, o sea que de aislada nada. Él lo que hace es arrogarse la posibilidad de confirmar o no la ejecución de su primo. Al final, lo que hace es le deja la firma de la sentencia de la ejecución a su segundo, al general Orgaz, pero se inhibe. Él quiere demostrar a sus compañeros de sublevación que está tan comprometido con el golpe que es capaz incluso de dejar que se fusile a su primo. Es terrible. Eso yo creo que además influirá mucho seguramente en sus compañeros de sublevación. Bueno, pues lo que son las cosas, ¿verdad? Enrique de la Puente Bahamonde, el hermano de Ricardo, en los años 60 será el segundo jefe de la Casa Militar de Franco. Fíjate. Yo no sé si Franco se quiere hacer perdonar aún aquello que hizo con su primo Ricardo, pero el caso es que el hermano de Ricardo será el segundo jefe de su casa militar ya prácticamente hasta su muerte en el año 75, ¿no? Bueno, una guerra civil en una familia, la Franco-Bahamonde. Es la batalla del Ebro.
la ofensiva más potente que la República ha lanzado jamás. El 25 de julio, 100.000 hombres atraviesan el río al norte de Valencia. El ataque es un éxito. Los republicanos avanzan unos 40 kilómetros. En agosto, el avance es detenido. Comienza ahora el Verdún español. A pesar del bombardeo intensivo e incesante de la aviación y la artillería nacionalista, ahora muy superiores, los republicanos logran resistir durante 3 meses. En noviembre, sin embargo, se produce la retirada general. La República ha perdido su ejército del norte, la batalla del Ebro y la guerra. Escuchábamos un nuevo fragmento de este documental francés, Historia de la Guerra Civil Española, quizá una de las batallas más cruentas y definitivas, ¿no?, de la Guerra Civil, la batalla del Ebro, con esas cantidad ingente de fallecidos, y que nos hace ver un poco, reflexionando también un poco en lo que nuestro invitado Pedro Corral, autor de este libro, Eso no estaba en mi libro de la Guerra Civil, publicado por Almuzara, el hecho de que era una guerra sin sentido, en que los que participaban en ella, salvo los mandos quizá, pues no voy a decir que ni les iba ni les venía, ¿no?, pero en la mayor parte de los casos es así. Más de uno se encontraría en el frente, en plena batalla, pues con algún vecino, con algún familiar. Las situaciones tendrían que ser absolutamente rocambolescas, ¿no? Y quizá uno de los detalles que yo tengo aquí anotado como una anécdota curiosa, para mí muy emocionante, el 1 de junio del año 1937, en el frente de Madrid, 300 combatientes se juntan en un campo de fútbol, pero es que no son 300 combatientes de un lado o del otro, son de los dos. Sí, y en plena guerra civil, en pleno corazón de la guerra civil, y se ponen a fumar, se ponen a charlar, se ponen a hablar. Fíjate, en plena guerra civil, yo te diría más, Nacho, 6 meses después de los terribilísimos y sangrientísimos combates en el puente de los franceses en la batalla de Madrid. O sea, se ha cumplido apenas medio año de guerra. Y el 1 de junio del 36 sucede algo extraordinario en ese mismo sector del puente de los franceses. Hay unos dinamiteros del Ejército Popular que se habían estado haciendo señas con los del bando franquista y habían convenido en verse en medio de las dos trincheras, ¿no?, de las dos líneas de trincheras, en tierra de nadie, en un campo de fútbol que ya no existe, que está ahora sepultado por viviendas en la colonia de Manzanares, pero allí se saltan estos dinamiteros, saltan 3 o 4 soldados nacionales y al final acaban siendo 300. Entonces tienen que llegar los mandos de las respectivas unidades franquista y republicana. ¿Pero qué hacéis aquí, a locos? poner orden. ¿Pero qué hacéis aquí? Abrazándoos y besándoos con el enemigo, ¿no? Hay un informe de un comisario republicano diciendo se está llegando a la desvergüenza de besarse con el enemigo, ¿no? Fíjate la implicación que tendrían esos combatientes al final, ¿no? Bueno, estos ya son soldados de recluta. Hemos dicho que en agosto y en septiembre ya están desfilando quintos por las cajas de reclutas. Claro, estos dicen, oye, ¿por qué no paramos un poquito por un momento esta locura, ¿no? Mira, lo que no queda claro en la documentación que yo encontré en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca es que terminaran jugando al fútbol en ese campo. Seguramente pues estaría lleno de cráteres de bomba y que algunos campos hemos jugado de niños, ¿verdad, Nacho? Sí. En campos parecidos, no creo que se pudiera llegar a tanto. Pero yo siempre he pensado que la foto que le faltó a Robert Capa de nuestra guerra civil es un partido de fútbol entre combatientes de uno y otro lado que se dieron en tierra de nadie. No solo eso, partidos de pelota vasca, bailes, o sea, hay denuncias de mandos diciendo que sus soldados se han ido a organizar un baile con los enemigos en tierra de nadie. Vamos a ver, esto es la vaquilla. Si yo siempre he dicho que la mejor película de la guerra civil es la de Luis García Berlanga. Uh-huh. García Berlanga sabía de qué estaba hablando cuando retrata ese episodio de la vaquilla, ¿no? Bueno, hubo, fíjate, en cantidad de frentes pasivos, hubo treguas no declaradas. Oye, no nos vamos a molestar, un poco como la guerra de Gila.
oye, no nos molestamos, ¿verdad? Ahora se cumple el centenario de Miguel. Bueno, pues, oye, no nos molesta, no, vea, no tiréis, anda, no seáis pesados, ¿no? De dejar ya el mortero de las narices. Oye, la ametralladora esa, ¿por qué no os la metéis por donde? Pues eso es lo que se daba, oye, que al fin y al cabo eran españoles, ¿no? Claro que sí. Bueno, oye, pues sí, había gente comprometida, yo eso no lo niego, había gente idealista, gente que pensaba que merecía la pena dar la vida por la causa por la que estaban luchando, y eso, yo nunca he puesto eso en cuestión. Lo que sí que he criticado no, pero sí que he querido poner de relieve que nos hemos ocultado a nosotros mismos una guerra civil que se parece más a lo que fue en realidad que a lo que, ya digo, la influencia de las dos propagandas nos han dejado de herencia, ¿no? Yo creo que nos tenemos que quitar un poco encima esa sombra y esa sospecha de que aunque parezca mentira, ¿verdad, Nacho? A veces yo soy político, estoy de concejal en el Ayuntamiento de Madrid, y a veces pienso también, ¿por qué no paramos esto, no? ¿Por qué no nos relajamos todos un poco? ¿Por qué no nos respetamos todos un poquito más? Porque a veces parece que sí, oye, que el cainismo español, que estamos condenados a enfrentarnos. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Nosotros, yo creo, los españoles sabemos apreciar la vida, sabemos disfrutar de la vida, sabemos disfrutar del que piensa diferente. Esa es una maravilla, eso es una riqueza. Qué pesadez sería pensar todo lo mismo, Nacho. Es quizá la lectura que hay que hacer un poco de ese legado, un legado terrible, pero también humano, que podemos aprender de él para enfrentarnos al futuro. Recomiendo a todos los que nos están escuchando este libro. Eso no estaba en mi libro, de la Guerra Civil, de Pedro Corral, nuestro invitado, publicado por Almozara. Pedro, ha sido una delicia compartir minutos contigo. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias, Nacho, y de verdad que me ha encantado tu introducción. No puedo estar más de acuerdo. Ojalá que veamos alguna vez esta guerra civil definitivamente como la vieron, fíjate quién te voy a decir, como la vieron quienes la protagonizaron y la sufrieron más directamente, como algo del pasado que había que pasar página y mirar al futuro, ¿no? Yo creo que gracias a ese legado de los que sufrieron la guerra, de los que la protagonizaron y supieron perdonar, estamos aquí. Y yo creo que ese es el permanente homenaje que debemos hacerles. Pues pasemos de página entonces. Hasta aquí este programa especial, nunca mejor dicho, de Ser Historia. Recordad que estamos llegando a las 3:30 de la mañana, a las 2:30 en la Comunidad Canaria, que hemos cambiado la hora. A las 2 han sido las 3, por eso ahora son las 3:30, y nuestro programa, que habitualmente tiene 2 horas en esta semana, por cuestiones del cambio de hora, contamos solamente con 1. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, y esta semana ha trabajado un poquito menos. Ana Caballero ha estado al mando de las redes sociales y José María Sendra a los mandos de esta máquina del tiempo. Como siempre, en la dirección y delante del micrófono, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Os esperamos aquí a la misma hora, a la 1:30, las 12:30 de la noche en la Comunidad Canaria, la semana que viene después de los deportes, para intentar seguir haciendo un poquito más de historia. Hasta entonces.